Bueno, venimos de la festividad de San Antonio en Jaeneando, pues a Joaquín Cruz Quintás se le ha ocurrido que pues teníamos que abordar este tema, que yo creo que está muy bien. Joaquín Cruz Quintás, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, San Antón, lo primero, ¿cómo lo has vivido? Pues bien, ¿Bien? corrí muy bien, eso sí, al día siguiente porque me quedé sin dorsal, pero bueno, no quería quedarme otros. con el gusanillo y lo tuve que matar corriendo por la mañana y bien, contento. Bueno, pues vamos a hablar de San Antón, porque aquí hay mucho que hablar. En primer lugar, ¿quién fue? ¿Quién fue San Antón? Bueno, San Antonio Abad fue un anacoreta, un ermitaño egipcio, digamos, el inventor de esta fórmula, de alguna manera, ¿no? En el ámbito ya cristiano, de este movimiento eremítico, que, bueno, vivió entre los siglos III y IV, se dice que vivió 105 años, según la tradición, y que, bueno, se dice que fue adquiriendo una santidad, pues, gradual. Era una persona que venía de una familia bien, digamos, y que lo dejó todo y dio sus bienes a los pobres para retirarse al desierto, ¿no? Entonces, bueno, lo que conocemos sobre él también muy mezclado con la leyenda, efectivamente. Mira, hay un bestseller en el siglo XIII, XIV, XV, la Baja Edad Media, que es la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, que era arzobispo de Génova, y ahí nos habla de vidas de santos, mezclando mucho también no solo lo histórico, sino lo legendario, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos algunas referencias más claras, o las que han trascendido hasta nuestros días, de esa supuesta vida de San Antonio Abad, de San Antón, que sufre tentaciones del demonio en el desierto como Cristo, y bueno, ahí por ejemplo se basa la iconografía del santo, pero también de otros como San Jorge y el Dragón, como San Bartolomé, que fue desollado, ¿no? O San Sebastián, que fue asaeteado, lo mataron pues disparando flechas. Pues toda esa iconografía que vemos, por ejemplo, en la iglesia de San Bartolomé, tenemos a San Bartolomé, tenemos también a San Sebastián o San Jorge y el Dragón, que podríamos también relacionar incluso una cierta influencia evidente seguramente con la leyenda del dragón, de Lagarto de la Madalena, pues viene precisamente de ese bestseller medieval. Que es la leyenda de Bueno, entonces, bueno, pues fue un santo, ya digo, con un origen egipcio. Luego comentaremos, si quieres, esto es curioso, que porque su origen ahora veremos que es desde los primeros años de la Reconquista cristiana en Jaén, junto con Santa Catalina, los dos egipcios. Sí, había que estudiar la relación de Jaén con Egipto. Es muy curioso en este caso, desde el punto de vista religioso, ¿no? Tenemos ese punto exótico. Es curioso eso, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cómo se extiende la devoción de San Antón por Europa? Porque claro, al final no era un santo de aquí. Exacto. En Europa es que, fíjate que existían en Francia una reliquia del santo, ¿no? Y bueno, se propagó una epidemia, el ergotismo, que se llamó fuego de San Antón, peor incluso que la lepra. Estamos hablando del siglo XI y XII, sobre todo a partir de ahí los años sucesivos. Y bueno, pues dos caballeros se encomendaron al santo, aprovechando que estaban allí cerca, pues ese santuario con la reliquia, y se le atribuyeron las curaciones, ¿no? Por tanto, a partir de ahí pues se relaciona también, según algunas lecturas, se asimilaba un poco esas quemazones que provocaba esa enfermedad del ergotismo con el fuego que podría haber sentido el santo, con las tentaciones del diablo, etcétera. Bueno, pues se fue relacionando y se le atribuyó esa curación, y entonces, bueno, pues allí en una zona francesa, cerca de la Mota, pues donde sucedió todo esto, se va a fundar la Orden de los Hermanos Hospitalarios de San Antón, que van a atender a enfermos incurables con este tipo de dolencia, y también se va a hacer patrón de los animales domésticos. Se le atribuye la curación de unos jabatos, unos jabalíes, unos cachorros de jabalíes. Desde bien antiguo, ¿no? Sí, unas crías de jabalíes que habían nacido ciegas y que las cura. Según otros textos, es por la relación que pudo tener con la naturaleza y con los animales como sustento básico cuando vivió como ermitaño. Vale. En fin, y de ahí puede venir un poco todo. Luego veremos también la costumbre de soltar un marrano por San Antón, que se conserva en otros lugares, que también existió. Mira, eso no lo tenía yo claro. Bueno, pero esta devoción llega a Jaén, ¿no? ¿Cuándo y cómo? ¿De qué forma? Claro, ya los papas de la Iglesia Católica habían favorecido esta devoción, y en el siglo XIII, pues seguramente es cuando llega a Jaén, pues al igual que la de Santa Catalina y Santa María, evidentemente, la Virgen, y todo lo que tiene que ver con el cristianismo, ¿no? Pero que quiero decir que seguramente sea el santo más antiguo, junto con Santa Catalina, y con verdadero predicamento en la ciudad, y cuya tradición se ha mantenido. Ahora ya las fiestas mucho más profanas, ¿no? Pero sí se ha mantenido, pues, esa festividad de San Antón a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, bueno, de hecho tuvo una ermita extramuros, cerca del Cerro de los Lirios,
donde estaba el Peñón de San Lázaro, esto lo cuenta Manuel López Pérez o don Rafael Ortega Sagrista. Este año hemos cambiado la carrera, estábamos comentando antes, pensando yo, ¿no? pero es que la carrera comienza muy cerca donde estuvo la ermita original de San Antón, que es una curiosidad que seguramente no se puede cambiar entonces, ¿no? A mí me ha gustado el recorrido. Todo el mundo dice lo mismo, ¿eh? Sí, pero claro, es que luego recordando la ermita. Recordando bueno, pero esto, luego llega allí. Bueno, más sí, o cerquita, menos. más o menos, nos damos la Hace vuelta. una visita, una paradita en el camino. Entonces, bueno, pues fíjate, ahí tuvo su bien. Oye, fue una fiesta religiosa importante, ¿no? Sí, porque aparte, ahora ya digo, la parte profana es la que ha permanecido, pero era una gran solemnidad en la ciudad, en los estatutos de la catedral de 1368, que precisamente el año en el que se arrasa Jaén, se incendia por los musulmanes nazaríes de Granada, pues se indica que debería tener una solemnidad con procesión también, que deberían ir, bueno, ataviados los clérigos con capas, con cetros, y que la misa debería ser oficiada por 2 canónigos y 2 racioneros. Los racioneros era un estamento algo inferior a los canónigos que se ocupaban de recibir beneficios, de distribuirlos, lo que se llamaba la ración, ¿no? Entonces, bueno, el 17 era el día de la solemnidad, el 17, y el 16 era el día de la lumbre, ¿no? Pero bueno, hay referencias también en la literatura, porque las lumbres son de antes, de tiempo inmemorial. Sí, muy antiguas también, ¿no? Muy antiguas, quizá no desde el origen, pero sí, ahora veremos cómo hay cofradías que ya hacían esas lumbres, ¿no? Digo que hay un romance, el romancero viejo del siglo XV, que habla el romance del obispo don Gonzalo. El obispo don Gonzalo era don Gonzalo de Estúñiga, el obispo de la Virgen de la Capilla, para que lo recordemos, que entre otras peculiaridades decía misa armado, eso debe ser muy incómodo, sobre todo en verano, ¿no? Mía, la armadura y luego con el verano de Jaén, ¿eh? Pero claro, es que era el capitán de las huestes cristianas contra los musulmanes, y en ese romance fronterizo del siglo XV voy a leer solamente el comienzo, que dice así: un día de San Antón, ese día señalado, se salían de Jaén 400 hijos dalgo, las señas que ellos llevaban es pendón, rabo de gallo, por capitán se lo llevan al obispo don Gonzalo, armado de todas armas, encima de un buen caballo. Íbase para la guardia, ese castillo nombrado, sáleselo a recibir don Rodrigo, ese hijo dalgo. Por Dios os ruego, el obispo, que no pase de selvado, porque los moros son muchos, que la guardia han llegado. Lo que dice es que no pase, lo que hace el obispo es que es muy valiente, y lo que hace es, pues pasar, atravesar y conseguir vencer a los musulmanes. Eso es lo que nos cuenta, pero también hemos mencionado aquí la relación de los hechos del condestable, siglo XV, pero un poquito después, y ahí efectivamente también nos dice cómo don Miguel Lucas iba porque es que tenía capilla propia en la iglesia mayor, en la antigua catedral, la catedral primitiva del siglo XV, la anterior a la gótica, anterior a la actual, y bueno, dice que ahí pues se prendían 4 hachas de cera en 2 candelabros de madera, por tanto era una solemnidad importante. Estamos hablando de que en toda la relación de los hechos, para que la gente se haga una idea de lo tradicional de esto, no se mencionan procesiones de Semana Santa todavía, es decir, que esto es algo anterior a la Semana Santa de la ciudad. Bueno, antes nombrabas el tema de las cofradías, ya sabes que me interesa mucho. ¿Hubo cofradías en torno a San Antón? Pues sí, efectivamente. Manuel López Pérez, en sus cartas a don Rafael, y también el propio don Rafael Ortega Sagrista y otros historiadores, mencionan una primitiva laical de los ballesteros cerca del Cerro de los Lirios, como hemos dicho, cerca de esa ermita, ¿no? Cerca de la calle UNICEF también, donde se ha ocurrido esto, ¿no? Porque una zona con historia, ¿no? En el sentido de que también estaba por allí la ermita de Santa Isabel. Allí no había casi nada, ¿no? No, eso era campo, eran ermitas de campo, claro. Estaba la ermita de Santa Isabel, de Hungría en realidad, no de Portugal, pues la actual, ¿no? Pero bueno, sí se mantuvo el nombre de Santa Isabel, ¿no? Aunque hay un cambio ahí. También hubo una más adelante, ¿no? Ya en 1502, siglo XVI, en la iglesia desaparecida de San Pedro, que estaba en la calle de los Caños, esquina con la boca calle que da al convento de Santa Clara. Vale. Ahí estaba, lamentablemente se derriba en 1970 y era antiquísima, los restos, las ruinas que existían. Hay fotos incluso de eso. Sí, incluso del interior, de la estructura, tengo yo por ahí alguna. Que acabará yéndose a San Juan cuando se suprime esa iglesia, esa parroquia. Y ahí, pues fíjate que esa cofradía va a celebrar también
eso que te comentaba, ¿no? El acto, digamos, del marranico de San Antón, que lo iba cebando los vecinos lo iban cebando durante los días previos y luego pues ya lo mataban y tal. Y incluso llegó a tener capilla propia ya un poco más adelante. En el Pero ¿cómo mata a un cerdico que ha estado cuidando? No, el marrano es tan bueno hasta los andares. No podemos ser unos sentimentales ahora porque el jamón es el jamón. Claro. Bueno, y a partir también de esa festividad, de esa cofradía, se hacía una gran lumbre en San Juan. Ahora se hace la lumbre oficial en la plaza de San Juan, ¿sí? Que si lo pensamos es heredera de esta original, original de esta cofradía, me refiero, de San Pedro y San Juan. Bien, ¿vale? Bien. Entonces luego también hubo más porque los trabajadores que hacían la albarda, los albardones, los aparejos para animales, o sea, el gremio de los albardoneros, ¿sí? Que residían muchos de ellos en San Ildefonso, la iglesia de San Clemente, capilla que es muy antigua, del siglo XV, enfrente de Simago, del Maimá ahora, ¿no? Pues vamos, que no queda nada porque ya es una iglesia nueva. Bueno, no, sí queda, lo que pasa es que está muy camuflada, ¿no? Pero no es que se derribara, ¿no? Ha sido remozada, y parece que no es antigua, pero sí es antigua, ¿no? Vale. Y además tiene un retablo magnífico, siglo XVIII. Bueno, pues ahí también hubo otra cofradía en este caso gremial, como digo, dedicada a San Antón, y que celebraba pues una lumbre también en la Plaza del Mercado, o sea, entre Constitución y el de Amazas, que todo eso era una misma gran plaza, lamentablemente dividida por el edificio de Hacienda en su momento, aunque ahora el edificio más valioso de la plaza es el de Hacienda, por lo tanto suprimir eso sería difícilmente justificable, ¿no? Y bueno, pues estas son bueno, se me olvidaba, otra es la Magdalena, efectivamente, la cofradía de la Magdalena también hubo otra, vale. Que se cuenta López Pérez cómo se engalanaba con Damasco la iglesia, en fin, que al menos que sepamos 4 cofradías. Había. La iconografía de este santo, de este San Antón, ¿qué había y qué nos queda? Bueno, aquí, sobre todo, a mí me gustaría destacar, ahora comentamos la imagen que hay en San Ildefonso, pero se representaba con un cerdo pequeñito, y que es como se representa aquí en San Ildefonso. Según algunos textos, la grasa de estos animales pues servían para curar esas llagas, y se le atribuía pues esa curación milagrosa, ¿no? Pero también como base de una alimentación, o como base de toda la alimentación de la que él pues se pudo servir allí en el desierto. También se puede interpretar como el propio demonio que está por debajo, por tanto está sometiéndolo, ¿no? Como esas representaciones de la Virgen que pisa la serpiente, ¿no? O como la materia vencida, ¿no? Pero es verdad, sobre todo en el Camino de Santiago, que también pues desde Francia se introduce en España, pues tenemos la representación de esa iconografía del santo con lengua de fuego. Porque ya digo, en ese Camino de Santiago pues se erigieron numerosos hospitales por esa orden antoniana, ¿no? Para combatir el ergotismo, que era una enfermedad, digamos, de la piel provocada por un hongo, ¿no? Pero centrándonos en las imágenes de Jaén, aunque hay otras en San Juan, e incluso últimamente he visto que sale alrededor de las lumbres, me gustaría centrarme, por supuesto, en la de San Ildefonso, que está en ese magnífico retablo del descenso, diseñado por Duque Cornejo. Increíble. Que realmente fue ejecutado por Francisco Calvo Bustamante. Francisco Calvo y José de Medina trabajaron juntos en la catedral, y bueno, ahí está esa imagen de bulto redondo magnífica de San Antón, al lado de la capilla de nuestra patrona. Pero yo siempre tengo la duda, que es verdad que se dice que es de Francisco Calvo, pero se parece tantísimo a las imágenes de José de Medina. Se parece tantísimo a la imagen de José de Medina, al San José de la Catedral, al Cristo al San José de la Catedral, al Cristo de la Inspiración de Jaén, que yo tengo serias sospechas. Y tú sabes mucho de la inspiración, pero eso sí, pero que sospecho un poquito que podría ser de que también hubo fiestas profanas, pero lo que pasa es que ya no nos da tiempo. La profana ya pues la tenemos más candente, ¿no? Sabemos. Oye, podríamos recuperar, que tanto como se celebra San Antón, aquí podemos recuperar la... Sí, vemos que tiene una justificación histórica más que sobrada. Aquí además no hace falta nada más que buscar una justificación para poder meter a las cofradías por medio. Bueno, Joaquín Cruz Quintas, muchísimas gracias, de verdad, qué interesante. Venga. Gracias. La semana que viene nos vemos.